Y, y yo creo en eso, de dedicarlos para el servicio del Señor. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes algo que eh, en la madrugada, voy a ser franco, el Señor eh, puso en mi corazón, hablando con Dios en mi cama. El Señor me hablaba fuertemente y me decía: el misterio de Cristo, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo. Entonces yo, meditando ya temprano en la mañana en el misterio de Cristo, yo dije, bueno, pero el misterio de Cristo, decía nomás en mi corazón, ¿no? Entonces, ya revisando todo esto, llegué a comprender la importancia de conocer el misterio de Cristo, hermanos. Y conocer, ¿verdad? El misterio de Cristo es prácticamente entender el ministerio de Cristo. Entonces, el entender el ministerio de Cristo nos tira a nosotros el conocimiento para que podamos entender el misterio. Y no voy a hablar yo que vamos a conocer la gran revelación o la profunda revelación de Cristo, no. Pero por lo menos vamos a estar conscientes de que Cristo en sí es un misterio, hermanos. No sé si usted me entiende cuando digo que es un misterio. Porque un misterio viene prácticamente a ser algo que todavía no se conoce, pero que de alguna manera es un misterio porque estuvo dentro de el grupo de los misterios. Cuando todavía no se había conocido, era parte de algo que no estaba todavía develado. No sabíamos nada de él. Pero cuando vino el tiempo, dice el apóstol Pablo, Gálatas 4, me hace un poquito de volumen en los monitores, dice que le plació al Padre manifestar a su Hijo nacido y nacido de mujer. Y entonces ahí empieza el misterio. Empieza, mejor dicho, a develar o a revelar el misterio, porque el primero o la primera que recibió, hermanos, la revelación de este misterio fue la profetisa Ana, Lucas capítulo 1. Y luego también ahí usted va a mirar que un hombre llamado Simeón había recibido de parte de Dios que no iba a morir. Ya estaba viejito el Señor, decía, ¿será que Dios me engañó? Hasta que no hayan visto sus ojos al Cristo, al libertador de Israel. Y por eso cuando él lo mira, lo reconoció. Usted se puede imaginar, hermano, lo que esos hombres, tanto la profetisa como Simeón, pudieron experimentar, el testimonio que recibió Elizabeth cuando fue a visitar a su prima, o María, perdón, fue a visitar a su prima Elizabeth. Hermano, usted se puede imaginar lo que sintió Elizabeth cuando Juan el Bautista empezó a patalear con gozo y fue lleno del Espíritu Santo en el vientre, y Elizabeth tuvo que exclamar que la madre de su Señor había llegado a visitarla cuando eran primos. O sea, a lo que yo le quiero ir mostrando es de que a Cristo no se le puede ver fácilmente, hermanos. Si usted tenía la idea de que Cristo es el que nos presentan los hombres allá afuera, incluyendo hasta los católicos, está equivocado. Porque Cristo no es ese. Cristo es un misterio que en lo que nosotros conocemos hoy podemos saber que entendemos un poquito más. Pero Isaías 61 es un pasaje profético muy clave para poder hablar de lo que le quiero mencionar. Quiero que lo leamos, Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces ahí empieza, hermano, a conocerse
lo que se sabe de Cristo en cuanto al ministerio. La unción, ahí empieza a empezar a hablarse proféticamente. Usted va a mirar Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, acerca precisamente el 11 habla acerca del reino milenial y el 9 habla acerca de la señal que habría en Israel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Usted ya conoce bien ese verso, ¿no? Emanuel significa Dios con nosotros, pero cuando nace Jesús, el Mesías profetizado, usted se da cuenta que no le llaman Emanuel, porque venía oculto en un misterio. Cuando viene el Señor a nacer, el ángel le dice a María, el ángel Gabriel le dice a María, le pondrás por nombre, ¿qué nombre? Dígalo conmigo, Yeshua, Jesús, el Cristo. Entonces pareciera una controversia, ¿no, hermano? Que proféticamente se habló que la Virgen iba a concebir y su nombre iba a ser llamado Emanuel, que es Dios con nosotros. Y resulta que cuando nace Jesús, se llama Yeshua, que significa lo contrario, Salvador. Ahora, lo que yo le quiero explicar a usted, hermano, es que Isaías 61 habla del Cristo ya en un ministerio. Mientras que Isaías capítulo 9 habla de un Cristo en advenimiento o en nacimiento, que va a nacer apenas, que está dentro de un vientre, que es un bebito, que cuando nace los primeros que lo ven es la profetisa Ana y Simeón, el viejito, vamos a llamarlo así, hermano, y que Dios le concede. Pero lo interesante de eso es que ellos dos no vieron el cuerpo de Jesús. Me explico. Miraron lo que estaba adentro de Jesús. El misterio que estaba adentro. Un poquito más, mija. Y empezaron a notar que dentro de ese cuerpo llamado Jesús estaba Emanuel. Y por eso cuando viene el apóstol Juan a hablar en Juan capítulo 1, dice, en el principio existía la palabra, vamos a llamarlo así, la palabra o el verbo. Y el verbo, la palabra, se hizo carne. Y luego dice, el verbo, la palabra estaba, fíjese bien, con Dios. Pasado, estaba con Dios. Y la palabra, dice, era Dios. Entonces, en el verso 14, vemos nosotros que dice, y el verbo, la palabra de Juan 1, se hizo carne. O sea, cobró un cuerpo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo vimos manifestado al verbo? Como hombre. Como hombre, hermano. Que no todos lo iban a poder ver. Porque era prácticamente un hombre el que estaban viendo. Y ese es el dilema que hay en la mente de muchísima gente, que no entiende que nadie va a poder conocer el misterio de Cristo con una mente humana, porque no se va a entender. Tiene que venir primero un nacimiento espiritual. Primero, un nacimiento espiritual. Si no hay ese nacimiento espiritual, no va a haber la comprensión de quién es Jesús. ¿Me explico? Ahora, póngase a pensar, por favor, un poquito más grave, hijo. Cómo los dos, tanto Ana como Simeón, recibieron de Dios en el Espíritu que ese pequeño niño que estaba ahí era el que había profetizado el profeta Isaías. Y que dentro de él venía escondido el Dios mismo. Y que iba a manifestarse a la manera, fíjese bien lo que dice la Biblia, a la manera
como un hijo que tiene un padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermano, eso le quiebra todos los cuadros a cualquiera. Le echa por tierra la razón a todos, porque si usted es una persona racional que solamente quiere utilizar la razón para entender las cosas, no lo va a entender. Va a tener que aprender a buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y si usted no tiene a Cristo, usted no va a entender las cosas del Espíritu. No va a entenderlas en lo absoluto, porque esto se tiene que entender con una mente transformada de lo natural a lo espiritual, para que puedan abrirse los ojos y uno pueda ver al Rey del Reino. Entonces, yo quiero que vayamos comprendiendo, hermanos, de que el misterio escondido que estaba por generaciones escondidos se manifestó hace 2000 años, entre comillas, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, ahora no, después del juliano, desde luego, entendemos eso, pero se manifestó a la manera, hermanos, de un hombre. Y entonces desde luego se entiende que si se mira a un hombre, pues, hermanos, va a ser bien difícil, y por eso Jesús mismo dijo, como él había venido a manera de hombre, Mateo 24 dijo, tengan cuidado, porque antes de que yo venga, estoy parafraseando, van a venir muchos diciendo que en mi nombre que ellos son el Cristo. Y van a venir falsos profetas, pero no los oigan, no los sigan. En pocas palabras, no les hagan caso, porque yo les voy a dar señal de cuándo yo voy a regresar, cuándo yo voy a venir. Y fíjense que el Señor empieza a explicarle a su pueblo, hermanos, de que por la razón de que Él había hasta cierto punto tomado un cuerpo para manifestarse a los hombres, muchos iban a querer imitarlo. Porque usted sabe que hoy en día hay muchos que dicen que son el Cristo. Aún no me has dado volumen acá, mijo. Da un poquito más para no batallar tanto. Entonces, usted sabe que hay muchos que dicen que ellos son el Cristo. Muchísimos. Y hay mucha gente que los está siguiendo, pero ellos no son el Cristo. Porque cuando se habla de Cristo, se habla de Dios. Un amén solamente. ¿Los demás no creen que cuando se habla de Cristo se habla de Dios? ¿Lo cree? Le digo porque hay religiones, hermanos, que no creen que Cristo es Dios. O sea, no, es el Hijo de Dios, sí, pero usted debe entender el concepto original, que cuando se hablaba que alguien era hijo de Dios, se estaba refiriendo a que era Dios. Por eso le dijeron a Jesús, igual a Dios se ha hecho, porque dijo, es el Hijo de Dios. O sea, está hablando que prácticamente era Dios. Hay que entender, no estamos hablando de la esencia. Estamos hablando de una manifestación, hermano, en subsistencia, porque entendemos que Dios es un Padre, un Verbo y un Espíritu Santo que componen lo que sería una Trinidad divina. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces el Señor viene y se manifiesta cuando viene el momento en un cuerpo para poder empezar a revelar el propósito que estaba oculto desde tiempos antiguos. Tal vez si le abres un poquito más el micrófono. Y aquí vemos nosotros el misterio de Cristo se ve reflejado en el ministerio de Jesús al conocer su envío como Mesías. Isaías 61 lo acabamos de leer. Describe parte de su ministerio, como lo veremos enseguida, porque hay que mirar a Jesús, hermano, en las obras que Él vino a hacer. Hay que mirar a Jesús en las obras que Él realizó, en el ministerio que Él desarrolló. Ahí vamos a empezar a ir conociendo que solamente Dios podría haber hecho todas esas obras, incluyendo la de perdonar pecados. Usted cuando mira Marcos capítulo 4, mira a un hombre paralítico, hermano, siendo llevado ante Jesús, que sanaba a los enfermos, y lo mira que rompen el techo y lo bajan con lienzos a presentárselo al Señor. Y entonces usted mira que ahí le bajan al paralítico, y el Señor, en vez de sanarlo, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados.
levántate, toma tu camilla, le dice, y te me vas para tu casa. Pero, hermano, por favor, si los hombres que llevaron a ese paralítico ante Jesús estaban creyendo firmemente que Jesús podía tocarlos o decir la palabra y sanarlo. Pero resulta que en vez de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Tal vez para usted no sea nada lo que yo le estoy mencionando, pero para la mente de un judío, hermano, eso era una blasfemia. Le voy a explicar por qué. Porque en el tiempo que Jesús vivió, había un templo, había un orden sacerdotal, había un oficio de sacrificar por cubrir el pecado. O sea, había una expiación de pecado, para que mejor me entienda, que se llevaba conforme a los rudimentos de la ley. Y Jesús viene así de sencillo, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, inmediatamente la pregunta fue, bueno, ¿y este quién es que viene perdonando pecados? En su mente estaban pensando los fariseos que estaban ahí, bueno, ¿y este quién es que se atreve a decir que perdona pecados? Y entonces Jesús, para probarles que tenía el poder de perdonar, aunque no era el tiempo, mira, hermano, quiero que me entienda, de perdonar pecados, porque aún no había entrado la gracia, pero el Rey de la gracia estaba presente y había hecho excepciones tanto de perdonar pecado como de visitar o juntarse con la gentilidad o los pueblos que no eran judíos o hebreos. Y entonces le dice a los que estaban ahí, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, porque venían un ministerio de perdón, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, le dice, y vete para tu casa. Y hermano, ese paralítico, no, a los fariseos y los que estaban ahí, no les impactó que les hubiera dicho tus pecados. Al contrario, pensaron que era una blasfemia. No les impactó que les hubiera dicho tus pecados te son perdonados. Lo que les impactó fue mirar a un paralítico andar. ¿Y qué es más grande? Que se perdone el pecado que te condena por la eternidad, o una sanidad que muchos sanos van a terminar en condenación. ¿Me explico, hermanos? Y Jesús demostró ahí que tenía el poder para perdonar pecados y sanar a los enfermos, porque era parte de Isaías capítulo 61, que iba a empezar a develar el misterio de lo que estaba oculto en Yeshua, en Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, a través del Salvador, que venía a desarrollar un ministerio temporal de 3 años y medio y que tardaría, no sé, más de 2 milenios en consolidar su plan de redimir a todo aquel que creyera en el Hijo de Dios. Mire qué glorioso, hermano, ministerio nos entregó el Señor. Y por eso el misterio de Cristo se ve reflejado en el ministerio de Jesús. Al conocer su envío como Mesías, Isaías 61, hermano, describe de su ministerio como lo vamos a ver enseguida. Mire, Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué fue ungido el Señor? Él dice, me ungió Jehová, me ungió el Señor. ¿Para qué? Es como, voy a poner un ejemplo simple ahorita, aunque no debería de compararlo, pero lo voy a hacer con mucho respeto del Señor. Hoy oramos por hermana Silvia, la dedicamos, ¿para qué? Para que desarrolle una función. Entonces, el Mesías profetizado, Isaías 9, Isaías 11, hermano, lo que habló Moisés, profeta como yo, les levantará el Señor a él oír. ¿Para qué? ¿Para qué lo iba a levantar el Señor, hermano? Lo iba a levantar para llevar a cabo una función, pero que estaba oculta su función. Tal vez, hermano, tráeme mi conector y me lo conectas, por favor. Pero vamos a mirar, hermano, para qué fue ungido. Eso se llama conocer el misterio a través del ministerio de Jesús. Conocer el misterio de Cristo es, primero, aprender a conocer el ministerio de Jesús.
Saber qué vino a hacer el Señor, hermano, para poder entender nosotros que en realidad Dios estaba escondido en Jesús. Me explico, hermanos, bien fácil de entender, ¿verdad? Número uno, dentro del ministerio que revela el misterio, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. Entonces, a través de la predicación hay, hermano, una comunicación de mensaje. Mire, me ha enviado, gracias hermano, a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. ¿Quién es una persona abatida? O una persona que, hermano, está quebrada, que está desorientada, como Jesús dijo, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque las miró como ovejas dispersas, desamparadas, que no tienen pastor. Y él viene y dice, yo he venido a buscar a los hijos o a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Venía directamente al pueblo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, está claro para mí que en la predicación de Jesús, durante los 3 años y medio, nuestro Señor y Salvador, el Cristo escondido en un cuerpo humano, hermanos amados, se iba a dar a conocer a través de la predicación de las buenas nuevas a los abatidos. Eso está hablando que el Señor no vino a buscar justos, sino pecadores. O sea, gente que estaba mal, hermanos. Mire, acá entre nosotros, pero no se lo diga a nadie, dentro de las congregaciones cristianas, que yo creo que es donde está la palabra, el Espíritu de Dios, donde está el plan que se está revelando de parte del cielo. Habemos personas que veníamos torcidas, hermano. Veníamos mal, olorientos a pecado. Veníamos con costumbres y palabras increíblemente horripilantes, pero venimos al Evangelio. Y el Cristo escondido a Jesús se nos manifestó. Y empezamos a cambiar. Y ahora usted no tiene que pensar para no decir una mala palabra, porque hay gente que tiene que programarse cuando está en ciertos grupos sociales, ¿no? ¿Se da cuenta de eso, hermano? En ciertos grupos sociales sí tengo que pensar que aquí no tengo que hablar malas palabras. Y de repente cuando se le sale una, dice, ay, disculpe, se me salió. No, no se le salió. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que está dentro. Cuando una persona realmente no ha sido impactada por la predicación del Evangelio, va a hablar palabras soeces y suciedades, hermano. Algo que no agrada al Señor. Esa es la manifestación de la carencia de Dios en el ser humano, la necesidad. Como lo dijo Albert Einstein, aunque no me gusta su filosofía, hermano, teológica, porque para mí es una filosofía. El hombre no era un creyente en Dios, pero tenía ciertas verdades. Cuando le preguntaron en una universidad y le dijeron, ¿usted cree en Dios? Él dijo, sí, yo creo en el Dios de Spinoza, creo que se llama el tipo, un filósofo alemán del siglo XVII. Usted búsquelo, usted ahí lo tiene por ahí. Pero le preguntaron, también le dijeron, díganos, explíquenos cuál es el origen de la maldad, porque fue un pensador muy, muy grande, hermano del siglo XIX, y usted va a mirar que le dicen a Albert, explíquenos por qué existe la maldad. Él dijo, la maldad existe a falta de la, ¿cómo fue que lo explicó? Dijo, la maldad viene por causa de la carencia de Dios en el hombre. Fíjese qué interesante, hermano. En pocas palabras, cuando Dios falta en el ser humano, el hombre se vuelve malo. Aunque no me diga amén. Vacíese de Dios y va a ver quién lo va a llenar. Aléjese del Señor y va a ver cómo termina. Pensamientos, palabras, conductas, hermano, que son desagradables. Decisiones que no tienen nada que ver con Dios, que no son honrosas, etcétera. Y entonces el Señor viene en su ministerio a predicar buenas nuevas a los abatidos para que haya una transformación, un cambio. Pero para que eso suceda, tiene que haber una revelación.
de quién es Cristo. Porque el que vino a cambiar es Cristo en Jesús, hermanos, como Salvador. ¿Me explico? Seguidamente, Isaías capítulo 61 dice que vino a vendar a ¿quiénes? A los quebrantados de corazón. Algunos le manejan esto como la sanidad del alma. Yo, hermanos, estoy afín a algunas cosas que practican, ¿me entiende? Que practican algunos psicólogos y consejeros, en otras no estoy de acuerdo, pero pues todo lo que ayuda a veces es bueno, ¿no? Pero a veces a la gente no le sirve de nada enseñarles a que repitan. A ver, diga conmigo, estoy sano. A ver, diga conmigo, estoy libre. A ver, diga conmigo, no siento nada, no siento miedo, no siento temor y está temblando. No, hermanos. O sea, no tiene sentido. Pero el Señor dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a buscar gente enferma, para que mejor me entienda, emocional, sentimentalmente hablando, hermano, para que fueran sanados. Aquí no habla de una sanidad física, habla de una sanidad, hermano, interna, del alma, donde el Señor sana el pasado. Es muy correcto, Dios sana el pasado, lo puede hacer. Hay que aprender a manejar principios de reino en el mundo espiritual, moverse en autoridad. Si bien es cierto, hay que aplicar lo que es la declaración, en renunciar a derechos, en confesar pecados, en confesar situaciones, hermano, que siguen dañando hasta el día de hoy, del pasado, heridas que nunca han cicatrizado, hermano. Todo eso, a eso se refiere. Y por eso hay cristianos que viven en la calle de la amargura, iba a decir, ¿verdad? Hermanos, pero ya lo dije. Pareciera que no fueran evangélicos, hermano, porque viven muy amargados. Todo les molesta. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Pero créamelo, yo he conocido gente amargada, hermanos. Todos tenemos derecho a enojarnos. Es un sentimiento natural el enojo, igual que el miedo. Lo mismo, sentimientos naturales. Pero cuando eso toma control de la vida nuestra, ya no es un sentimiento natural, ahora es una posesión de una área que ahora se maneja de otra forma. Que en vez de manejar nosotros la situación, nos maneja a nosotros. Entonces Jesús vino a sanar a los quebrantados del alma, del corazón. Gente que estaba enferma de asuntos del pasado que nunca resolvió, que solamente le echaron tierra. Dijeron, el tiempo sanará. Alguien dijo por ahí, el tiempo lo cura todo. ¡Ja! Hermano, el tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es como un anestesiante que te ayuda a amortiguar. Aprendiste a vivir con el dolor, eso es todo. Pero ya no te das cuenta lo que te duele y ahí lo traes y no haces nada para curártelo. Y te voy a decir algo, es parte del ministerio de Jesús. Ahí se empieza a mirar el poder de Cristo en Jesús. Porque Él viene sanando. Fíjese, hermanos, por eso le explico. Vamos a ver el misterio de Cristo en el ministerio de Jesús. En la tierra como hombre, caminando, ungido para predicar a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a traer sanidad de todo lo que le menciono y mucho más, que podríamos solamente aquí desarrollar un tema, pero quiero avanzar para que entendamos el resto, hermanos. Número 3, a publicar libertad, dice, a los cautivos. Ahora ya entramos en un campo de demonología como lo manejamos nosotros, o poderes espirituales, derechos en el mundo espiritual, pactos, ataduras, maldiciones, entregas, hermanos. Si yo le contara todas esas cosas que a veces la gente no toma en cuenta, que entregan a sus hijos a ídolos, al protagonista de la novela, de la película, y le ponen los nombres, y después las maldiciones que ellos tienen les caen a los hijos, hermano, y después no hayan cómo cambiarlos. Pero ellos mismos abrieron una puerta, hermano. Pero hay mucha gente estorbada por espíritus del mal dentro de las congregaciones.
Y es necesario que la gente pueda revisar su interior para darse cuenta si está siendo afectado por un sentimiento o un espíritu que lo está persiguiendo, aún hasta generacionalmente hablando. Porque hay maldiciones generacionales, porque usted no sabía. Nosotros le llamamos espíritus familiares o ancestros. Algunos más le llaman ancestros. Yo creo. En Jesús se rompe todo poder. La Biblia dice que Él vino a libertar a los cautivos. Sí, pero el cautivo tiene que querer ser libre. ¿Me explico? Quiero decirle que la manifestación demoníaca, hermano, y la liberación de una persona es la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios para con esa persona y su familia. Ya ves que hay muchos hermanos que saben que han hecho cosas en el pasado. Mira, hay gente que ha visitado hasta centros espiritistas. Les han pasado el huevo en sus necesidades. Han ido a pecar, hermanos, hasta caminar por sal, a recibir atuendos, amuletos y todas esas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y a que le lean la carta del tarot, a que lean la línea de la mano. No sé qué más leen ahora, hermanos. Sí, es increíble. Hoy se han vuelto locos con todas esas cosas. Que le tiren los huesos, los dados y no sé qué otras cosas más, hermano. El café y todo eso. Mire, todo eso es contaminación espiritual. Pero Jesús dice que vino a libertar a los que están cautivos. Porque en ignorancia se hicieron muchas cosas. En ignorancia muchos usaron la tabla de la ouija. Gente tonta, ¿no? Ay, es un jueguito, sí, ¿cómo no? Jueguito, un espíritu de un muerto que está ahí. Un demonio, hermano. La cosa se mueve sola. Y luego empiezan a endemoniarse y manifestarse. Ha habido casos donde han habido jóvenes que han sido poseídos, enajenados por espíritus, por estar tocando ese tipo de aparatos. Yo entiendo a alguien que no tiene luz, pero un cristiano que siga haciendo eso, habiéndosele predicado que eso es algo inmundo, que no tiene nada que ver con Dios. Que vaya a buscar un recurso, una sanidad, un milagro, una respuesta como Saúl con la pitonisa, no. Es acarrearse maldición y problemas con Dios. Entonces, así hay mucha gente, hermano, que tiene que confrontar la ruptura de cadenas, porque finalmente por las cadenas terminan presos. Ya están presos, hermano, y no hacen nada por liberarse, supuestamente teniendo la revelación de quién es Cristo. Es que mire, yo lo que quiero que usted comprenda es que cuando la palabra profética habló de Cristo, que vendría y vendría a manifestarse a los hombres, y los hombres lo vieron manifestado, dijeron, ¿este es Cristo? No, este no puede ser Cristo. Lo rechazaron. Pero usted y yo, que hemos tenido la oportunidad de conocer a través de una experiencia personal a Cristo, Jesús, hermano, sabemos de que hemos pasado por todo esto. Se nos predicó, estábamos abatidos, se nos sanó del alma todas las heridas que teníamos y todavía seguimos siendo sanados. Hermanos, palabras. Especialmente usted creció en un hogar donde sus papás solamente sabían maldecirlo, llamarle bestia, burro, perro, maldito, animal, desgraciado. Ojalá te mueras. ¡Ja, hermano! Mire qué bonitas bendiciones. Eso se le entiende a alguien que no conoce del evangelio. No se le acepta a nadie que diga que conoce el evangelio y sigue utilizando esa terminología. Porque ahí está evidenciando que en realidad no conoce a Dios. Y necesita un encuentro personal con el Señor. A los hijos no se les maldice, se les bendice. Aunque sean malos, esperando un milagro de Dios. Muchos no tuvieron la suerte o la bendición, diría yo, la fortuna, como usted le quiera llamar, de nacer en hogares funcionales. Unos nacieron en hogares extremadamente disfuncionales, otros disfuncionales, qué sé yo. Pero lo que sí sé es de que, de alguna forma u otra, las heridas, hermanos, se hacen y eso se arrastra. La gente se acostumbra a vivir con el dolor
y luego se convierte en una atadura, que un espíritu toma control y luego los mete presos, hermano. Al grado que es gente que es prisionera de sus propias emociones, de las palabras de sus padres, de sus conceptos erróneos, de las enseñanzas, las decisiones que tomaron, de ir a meterse a saber en dónde y practicar no sabemos dónde. El otro día yo me sorprendí porque alguien me estaba comentando que cuando no era cristiano había sido parte de una secta de adoradores de los extraterrestres, hermano. Yo dije, ¿pero cómo? Y la pregunta del siglo, hermano, porque yo soy muy interesado, ¿alguna vez miraste algún aparato? Muchos, me dijo. Alá, dije yo, ¿por qué no estuve yo ahí viendo? Hermano, ¿verdad? Porque debe de ser fascinante, ¿no? Que usted vea un plato, un ser de otro planeta. Igual son creación, pero no vamos a ir a adorarlos. Ay, te adoramos, ovni, extraterrestre, cara de chango. No, si ya sabemos, hermano, quién es Cristo. Vamos a adorar al que merece gloria, al que es digno de toda honra y de toda gloria. No necesitamos ni adorarnos, ni postrarnos ante un ídolo, una imagen, ni mucho menos ante esos seres rebelados en contra de Dios. Porque todos ellos son seres rebelados, hermanos amados en contra de Dios. Y es profético. Bíblicamente hablando, los conocemos como los Gibeonites y los Nephilims, o mejor dicho, los Nephilims. Son seres caídos, rebelados para con Dios, que vienen incursionando a la tierra, a la creación, el centro del universo donde se desarrolló el plan redentor, hermano, a manera de poder confundir y torcer el mensaje del evangelio que Cristo nos trajo. Pero todo aquel que tenga oídos de oír el mensaje de Jesús en la predicación de Isaías 61 será salvo, y sus ojos se abrirán y caminará como una nueva persona y experimentará el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Predicar a los abatidos. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad, romper las ataduras, hermano, no importa cuáles sean. De pecado, de hechicería, de ocultismo, no importa. Eso quedó en el pasado en Cristo. El Señor te libera, pero ya no lo sigas haciendo. Todo eso Dios ya te lo perdonó desde el día que tú le dijiste al Señor: te acepto como mi único Señor y personal Salvador. Ese es el poder que le explico, que los fariseos en la casa del paralítico no entendieron. Levántate, tus pecados te son perdonados y vete para tu casa. Y todos los demás, ¿y este qué se cree? Que puede perdonar pecados, y solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dijo: ¿qué es más fácil para vosotros? Decirle: hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu camilla y anda, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó. ¿Me explico, hermano? Los que hemos experimentado todo eso sabemos que nuestros pecados fueron perdonados, pero no peque más. No peque, para que no se arriesgue a ir a lugares intermedios, porque esa es la parte que a veces no se explica. Yo ya le he explicado en este ministerio anteriormente. Hay que entender, hermano, que el Señor perdona pecado, pero usted no puede morir en pecado. Guárdese de morir en pecado, porque se la está rifando. ¿Sí? Mejor límpiese. Crea en el ministerio de Cristo, hermano, y entienda que el misterio de Dios revelado en Jesús fue manifestar a Cristo, el Verbo encarnado, para traer tantos beneficios a la humanidad. Y muchos hemos sido parte de todo esto, hemos sido liberados hermanos, de las prisiones donde vivíamos, hermanos, gente amargada, gente hechizada. ¿Cuántas veces no he visto yo gente, hermano, hechizada que el Señor me ha traído? Pálidos vienen. Y luego el Señor los libera
y ver a todo el cochinero que tiran y la gente ni sabía. Se impresionan porque van con un brujo y les pasan un huevo y les sacan el truquito que hay un montón de pelos. No, eso es, usted tiene que verlo realmente. Hermanos, ese es un truco, pero véalo realmente, en una liberación lo que sale. Es un cochinero lo que sale ahí. Y hay muchos que necesitan ser liberados de ataduras espirituales y ser sacados de prisiones por causa de sus pecados y por causa de que todavía siguen practicando cosas que no le agradan al Señor. Pero Isaías 61 vino a revelarnos, hermanos, el ministerio de Jesús, hermanos, del ungido, el Mesías, el Cristo, que venía con el nombre de Yeshua HaMashiach. No, usted ya lo conoce. Le llamamos Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador, aunque a algunos no les guste. Pero Él es nuestro Salvador. Y ahí empezamos a conocer que realmente Cristo, hermanos, es un misterio. Misterio. ¿Quién entiende una sanidad? ¿Quién entiende una sanidad, un milagro? ¿Cómo lo entendemos? No se razona, simplemente pasa. ¿Y sabe cómo pasa? En el nombre de Jesús, de Cristo. Número 5, Él vino a proclamar, y el 6 y el 7, el año de la buena voluntad de Jehová. O sea, el Señor está dispuesto a perdonar, a sanar, a restaurar. El día de la venganza, que poco se habla, el Dios de la venganza, hermano. ¡Ja! Siempre hablamos del Dios del amor, ¿no? Pero yo sí he marcado siempre que hay un Dios que tiene la fase de vengar. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Y todo el mundo ahí dice, Dios es amor. No tiene usted por qué hablarme de esa manera. Mire, Dios es amor, hermano pastor. Sí, pero a usted le falta la otra fase. También dice que es fuego consumidor. Y que Él no va a dar por culpable al inocente, ni al inocente como culpable. No. Él va a juzgar, hermano, el pecado. El día lo dirá, habrá un día de venganza. Aparte, le repito que la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Estamos hablando de leyes espirituales como lo es la regla de oro. Con la vara que mida serás medido y una palma o una cuarta más. Jesús lo dijo. Está hablando de una cuarta más. Dad y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cómo se llaman esos? Principios del reino. Pero está el otro. Todo lo que el hombre siembre, ¿sí? Eso va a cosechar. ¿A qué se refiere? Siembra pecado, ¿qué va a cosechar? Muerte. Muerte. Siembra lo bueno, ¿qué va a cosechar? Lo bueno. Hermano. ¿Dónde va a sembrar? En Dios. Entonces, entramos a entender que el ministerio de Cristo en Jesús, hermano, fue muy amplio porque habla también del día de la venganza. Todos paramos en lo que habló el Señor en Lucas capítulo 4. Usted va a mirar que el Señor, cuando regresa del desierto, Él entra a la sinagoga porque era un sabbat. Y entonces le dan a leer a Él, como era costumbre de dar a leer a alguien que era capacitado para leer, me imagino que lo conocían, el libro del profeta Isaías, o mejor dicho, el rollo. Y especialmente abrió el Señor la escritura de Isaías 61 y empezó a hablar. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ha ungido el Señor para libertar a los cautivos, para sanar al quebrantado de corazón, para abrir la puerta de los presos y para dar libertad a los cautivos y anunciar el año favorable del Señor, y ¡pum! Lo cerró. Y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy aquí delante de vosotros. Y todo el mundo se escandalizó, hermano. ¿Pero sabe por qué se escandalizaron? Porque ellos no conocían quién era Jesús. ¿Me explico? No tenían los ojos para verlo. No tenían la revelación que ahí, en esa sinagoga, estaba el mismo dador de la vida y de la palabra, leyéndoles una palabra profética que quedó inconclusa. El año favorable del Señor. Porque Isaías termina hablando el día de la venganza. Y por eso se habla mucho acerca de la primera venida de Cristo como Cordero que vino a expiar el pecado. Expiar significa limpiar, cancelar, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, como Cordero.
no abrió su boca y no dijo nada. Y fue crucificado, derramó su sangre, se entregó por amor a nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda y ni tenga excusa cuando llegue a la presencia del Señor, que nunca escuchó el mensaje del evangelio donde se habla que Jesús murió por todos los pecadores para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay excusa. Todo mundo que sabe eso, cuando llega a la presencia del Señor, lo que Dios le va a preguntar va a ser: ¿creíste en el sacrificio de mi hijo, sí o no? ¿Cuál? No, pues el que él vino a Isaías 61. No creí. Ok. A los leones, como dicen por ahí, ¿verdad, hermanos? Se oye muy simple, pero no va a ser terrible. Eso, hermano. Ese día va a ser terrible. Ahí van a estar los muertos grandes y pequeños delante del trono de Dios. Pero la segunda fase es la que habla ahora Isaías, el día de la venganza. Ahí estamos hablando cuando el Señor regrese ahora en su segunda venida. Ya no va a venir como cordero. Él va a venir como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. No va a venir a preguntarle al hombre si quieren aceptarlo o no. No, él va a venir imponente a imponer y a establecer su reino. Y va a deshacer todos los gobiernos del mundo. Por un lapso de 7 años va a cancelar todo el imperialismo del mundo entero. Y se van a romper las fronteras. En el capítulo 19 de Apocalipsis, hermanos, usted mira a Jesús, el Cristo, ahora con su nombre nuevo, vestido con ropas blancas, en un caballo blanco, y un ejército del cielo lo siguen, hermano. Vienen con él. Y trae un lienzo escrito, manchado de sangre, que dice: Verbo de vida, Rey de reyes y Señor de señores. Él no va a venir a preguntar si lo quieren reconocer, va a venir a establecer el reino, hermano, en la tierra. Pero esa es la segunda fase, es el día de la venganza. ¿Me entiende? Que habla la Biblia, Isaías 61. Entonces, ahí es cuando van a ver, ahora sí, crean o no crean quién era el Cristo. El Cristo que los israelitas rechazaron, el Cristo que ahorita siguen debatiendo que no es el Mesías, que ellos están esperando. Claro, se entiende, ellos esperaban a un Mesías como Alejandro Grande, hermano, como Nabucodonosor, posiblemente del reino babilónico, o posiblemente como los medopersas, o Julio César, ¿no? Del imperio romano, posiblemente. Estaban esperando a alguien así, similar, pero cuando viene Jesús montado en una borriquita y entra a Jerusalén brincado, montaba una borriquita sin montar, y algunos le gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, no todos se escandalizaron, nomás algunos se alegraron. ¿Sabe quiénes se alegraron? Los que tenían los ojos abiertos para ver quién era Jesús. Yo espero que tú me estés entendiendo que para tú entender todo esto, vivir todo esto y prepararte, tienes que tener los ojos abiertos para entender quién es Jesús. Eso no viene, hermano, naturalmente hablando. Aún Jesús se lo dijo a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, verso 3. Cuando Nicodemo se le aparece a Jesús y le dice: Maestro, y vino de noche porque no quería que lo descubrieran que un fariseo, hermano, el maestro de la ley, venía a buscar al Jesús que los estaba confrontando. Y viene de noche y le pregunta y le dice: Maestro, le dice, o Raboni, o Rabí, sabemos que vienes de Dios. Sabemos, plural. Número 1, sabemos. Significa que ese plural había habido una conferencia de grupo, ¿no? Hermano. Y habían delegado a Nicodemo: Nicodemo, te vas en representación nuestra. Sabemos. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Correcto? ¿Y sabe qué le contestó Jesús? De cierto te digo,
que si no naces de nuevo, óigame lo que le estoy diciendo, que si no naces de nuevo no puedes ver, diga conmigo ver el reino de Dios. Entonces, para poder ver quién es Cristo, hay que nacer de nuevo. Si no hay nacimiento, no hay apertura de ojos espirituales. Hermano, usted debe de entender a una persona que le diga a usted: yo no creo en Jesús, yo no creo que es el Mesías, yo no creo que Jesús es el que salva. Usted debe de entenderlo, porque ellos posiblemente están atados en prisiones por un espíritu, están amarrados, posiblemente están quebrados, posiblemente están enfermos, hermanos, por dentro, y tienen ciertas represalias. Usted sabe que hay gente que vive, amados hermanos, enojados en contra de Dios. Y el mismo enojo, porque piensan que Dios es injusto, no les permite mirar a Dios en Jesucristo. Por el odio, la rabia que tienen, hermano. Pero usted y yo, que tenemos los ojos abiertos, sabemos que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado en un cuerpo llamado Jesús, Yeshua. ¿Me explico? Pero ese Jesús, hermano, ese Cristo, vendrá un día, estamos viéndolo muy pronto, donde será el día de la venganza del Dios nuestro, a establecer su reino y a juzgar a todas las naciones del mundo entero. Y los muertos grandes y pequeños serán juzgados también. Nadie se va a escapar de Dios. Nadie. No one. Exactly. No one. No one is going to run away from God. Trust me. Nadie. Porque Él es el creador. Ahí vamos a estar. Claro, hay que entender, como ya le he explicado, los dos grupos, la iglesia y las naciones. Usted tendría que ir a revisar los temas acerca de todo eso. Pero, número 7, dice que vino a consolar a todos los enlutados. Hermanos, ¿sabe quiénes son todos los enlutados? Los que han recibido mantos, que han creado tristeza en ellos y que de alguna manera los han cobijado bajo un luto de la pérdida de una familia, un ejemplo, un luto de la pérdida de un padre, una madre, hijos que han crecido sin padre, hijos que han crecido sin una madre, o hijos y hijas que han crecido sin un padre y una madre en el hogar. Hermano, por favor, usted no me va a decir que no hay un daño. Claro que lo hay. Ya de antemano, técnicamente hablando, se lo digo de antemano, hermano, que hay un daño solamente con el hecho de que usted no tenga a su hijo o a su hija con usted. Hay un daño emocional. Esto no se puede reparar con el tiempo. Eso no es cierto. ¿Quién le enseñó eso? No se puede tomar un Tylenol como que si fuera un dolor de cabeza. No. Eso es algo que tiene que sanarse, que tiene que arreglarse. Y Jesús vino precisamente a consolar a todos los enlutados. Por ejemplo, al que no tiene padre, poner sobre él un manto de paternidad. Al que tuvo posiblemente un fracaso en el hogar, a sanar esa herida que está ahí. Ahora, si no quieres, pues Dios no te va a forzar. Lo único que sí vamos a empezar a ver son factores que te van a descubrir, ¿no? Que traes un daño. Mire, cuando una persona está dañada, ahí le voy a revelar ciertos tips. ¿Se lo revelo o no se lo revelo? ¿Sí? Ok. Lo primero es que es un marginal. ¿A qué me refiero a marginal? Que se aparta. Nadie lo margina, solito se margina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? Bien. Bien. ¿Bien qué? ¿Bien fregada o bien? ¿Cómo está? De dos formas de decir, ¿no? Tienen un gran problemón en el hogar, pero no son capaces por la vergüenza de solucionar su problema antes de que les explote esa bomba de tiempo.
Me explico, hermanos. Entonces, el gran problema ya no es ni tanto la separación, es el daño que le crean a terceros, que son los hijos. Y luego tenemos hijos, hermanos, que arrastran con problemas del hogar, que ellos no fueron los culpables de nada. Pero los papás ingratos y desventurados por sus decisiones, les valió un pepino la salud de sus hijos, y entonces ellos crecieron con grandes traumas y deficiencias emocionales y hasta desórdenes mentales, porque todo eso tiende a atender eso, hermanos. Solo para darle una ideita. Ya no hablemos del mundo espiritual. Solamente le voy a hablar a usted que siempre que no se soluciona algo, un espíritu aparece y dice: "What's up? Aló, ¿me estabas esperando?" Y como no tiene defensa esa persona, porque no ha cubierto eso, no ha sanado, ¡pum!, se posesiona de eso. Y entonces surgen los problemas crónicos, hermano. ¿Me explico? Ya no es natural. Si esa persona, como una forma de decir, estoy dañado, me siento mal, no estoy de acuerdo con lo que mis padres están haciendo, me está doliendo, empiezan a crear una ira. Esa ira, si no se controla, se convierte en un espíritu de ira. Deje eso. Después de eso se convierte en un espíritu de falta de perdón, porque agarran represalias. Y luego de eso se convierte en una raíz de amargura. Y luego se vuelven desgraciados. Desgraciados porque pierden la gracia, pues. A eso me refiero. Los papás que pelean delante de sus hijos, qué gran tontera. Ni deberían de haberse casado, mucho menos engendrar hijos. Hombre, si va a pelearse, hermano, váyanse en la montaña. Pobres chamacos, ¿qué culpa tienen de estarlos enfermando? Oyendo ahí las pláticas que tienen a gritos. Ya, papá, quítese de aquí, chamaco engendro del demonio. Ay, ¿se imagina, hermano? El más golpeado termina siendo el hijo o la hija. Bueno, no me voy a anclar en eso, pero a lo que le quiero hablar es de que cuando el Señor viene en su ministerio, revela el misterio de Cristo. Porque empieza a hacer cosas diferentes, hermanos, manifestaciones, y viene a consolar a los enlutados que han perdido familia, hogares, hijos, etcétera. Y el Señor viene a rescatarlos. Mi hermano, grábese lo que le voy a decir. Algo importante es que cuando Dios mira que usted nació en un hogar extremadamente disfuncional, le da la oportunidad que usted se vuelva a vindicar. Voy a decirlo de esa manera, vindicar, a vindicar. Pongámoslo como a restablecer. ¿Ok? Le voy a explicar por qué. Porque le permite ver a Cristo. Y Cristo le lleva a obtener una paternidad. Entonces usted empieza ahora a correr su vida, pero como si fuera un hijo que tiene un padre. Los hijos que nunca han tenido la caricia de un padre, Dios vuelve a ser un padre para ellos. ¿Me explico? Aparte de eso, Dios les pone en un vientre en donde les permite, dentro de ese vientre, experimentar lo que es la paternidad ministerial. Les da una segunda oportunidad. Mire, el primer nacimiento de agua posiblemente no funcionó. Y luego viene el nacimiento de espíritu. Y ahora Dios le pone en una iglesia y le da un pastor y a una pastora que venga a ser un padre en la fe y una madre en la fe para usted. Solamente un amén. Amén, el que dijo amén. Ahora, si usted quiere vivir como huerfanito, pues es su decisión. Pero ese es el proceso de Dios, que Dios manifiesta en Cristo. El Señor le viene a consolar a través de la paternidad. Y yo quiero decirle que los padres en la fe también disciplinan. Y también le dicen a los hijos, hermanos, no estamos de acuerdo, no puedes hacer eso y punto. ¿Pero por qué? Ya ve que los hijos cuestionan mucho a los papás. ¿Pero por qué?
Usted no pregunte por qué, simplemente se le está diciendo que no y punto. ¿Para qué quiere explicación? ¿Quién es usted para que le expliquen? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Aprenda a reconocer al padre y a la madre en el hogar y en la iglesia de la misma forma. Porque por eso Dios nos pone en una paternidad en Cristo Jesús. No puede haber, hermanos, solamente ovejas, perdónenme usted, es un error eso. Enseñar que la iglesia solamente es un rebaño de ovejas es un error muy grande de muchos ministros. Entonces están equivocados. Por lo menos el ministro dentro de la iglesia tiene 3 funciones y 3 mantos que poner sobre el pueblo. El primero es pastoral. Pero fíjense lo que dice Hebreos 13:17. Sujetaos y obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Jesús miró a las ovejas dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. O sea, la gente que no tiene el reconocimiento pastoral, que dice, yo hago lo que me da la gana, está desechando la segunda oportunidad de Dios de ser dirigido por un ministro a nivel pastoral. Pero viene la segunda fase, que hay que enseñar y que la iglesia necesita reconocer, o la congregación, es que el ministro de Dios también viene a ser un maestro que forma conciencias, educa en cuanto a la fe. Él le va formando y le va diciendo, mira mi hijo, esto va así, la Biblia dice así, en el ministerio de Cristo dice que así tiene que ser, y entonces te va no solo dirigiendo, te va dando forma. Es un formador de conciencias, es un maestro, pues, pastor y maestro. Y la tercera función de un ministro en la iglesia es ser un padre en la fe. ¿Se lo pruebo? Va, ponme Hebreos 13:7 ahí, por favor, para que vea. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías. ¿Quiénes son los ministros? Que os hablaron la palabra de Dios. O sea, el guía es el pastor, ¿no? Es el que dirige. Y considerando el resultado de su conducta, ¿qué dice? ¿Imitad qué? Imitad su fe. Entonces, tiene que haber una paternidad en la casa, hermano. Alguien dice por ahí, me dijo un día, pero pastor, Jesús dijo que a nadie llaméis padre en la tierra. Así dijo. ¿Ya leíste el contexto? Le digo. ¿Sí? ¿Y qué entiendes? Nada. Ok, entonces lee otra vez hasta que entiendas. Y vas a encontrar que Jesús está hablándole a los fariseos que se habían sentado y apoderado de la cátedra de Moisés. Y les gustaba que les llamaran padres de fe. Y por eso Jesús les dice, a nadie llamen padre porque solamente tenéis un padre. Y ese es Dios. Entonces, si ese verso fuera así, usted no tiene derecho de llamarle papá a su padre. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que a los fariseos les gustaba que les llamaran padres de Israel porque enseñaban la fe. Se habían apoderado de la cátedra de Moisés y se vestían así con túnicas como los curitas y les gustaba que les llamaran padres. Y le decía a su hijo Timoteo, Tito y otros más que eran verdaderos hijos en la fe. ¿Y quién los había engendrado en el evangelio? Pablo. ¿Y qué le dice Pablo a los corintios? Tendréis muchos maestros, pero padre solo uno, porque yo os engendré en la fe. Vosotros sois la corona de mi apostolado. Hermano, hay mucho que hablar sobre la paternidad. 3 funciones del ministro en la iglesia: pastor, maestro y padre en la fe. No somos padres de espíritu, es cierto. Padre de espíritu es Dios. Padre biológico, su tata. Pero padre en la fe, su segunda oportunidad que Dios le permite reconocer por el espíritu que Cristo está en ese ministro para que usted reconozca la paternidad de Dios sobre él. Aunque no me diga amén, pues, pero no importa. Un día lo entenderá. Número 8. Dice que vino a ordenar
Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría o de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Fíjese lo que vino a hacer el Señor. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Habla de restauración generacional. ¿Qué va a hacer? Ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces, estamos hablando, hermanos, de cómo el Señor se manifestó como el Cristo que estaba escondido, que no podían ver quién era. Ni siquiera los suyos vieron quién era. Porque eso, es más, en el día de hoy no todos pueden ver quién es Cristo, porque tiene que venir por revelación. Esto no es de decir, ay, yo conocí a Jesús, yo me entrego a Jesús y ahora yo soy cristiano porque conozco a Jesús. Ok, ¿dónde están las evidencias que conoces a Jesús? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están las señales? ¿Tu vida ha cambiado por el ministerio de Jesús? ¿Ya te impactó Isaías 61? ¿O no le has llegado a nada? ¿Sigues amarrado? ¿Sigues enfermo? ¿Sigues menospreciando el mensaje? ¿Sigues prisionero? ¿Sigues atado? O sea, yo estoy hablando, hermano, para que usted se dé una idea de que realmente el que dice que cree y que ha visto a Cristo en Jesús debe de saber, hermano, que el ministerio de Isaías 61 que revela al Cristo glorioso, hermano, es un ministerio que vino a transformar las vidas, las naciones enteras, y nosotros debemos de tener las evidencias de esa transformación. Si no hay evidencias, es puro cuento. Mejor asegúrese de entregarse bien al Señor y bautícese. No se ha bautizado en agua, aproveche el 10 de septiembre que viene para bautizarse. Tenemos que meterlos al agua. Nadie que diga que es cristiano y que no se haya bautizado, es verdad que es cristiano, no es cierto. Lo primero que hace una persona convencida de que Cristo es la manifestación de Dios en la tierra, y lo vemos en el ministerio, es buscar la confirmación en su fe bajando las aguas del bautismo. Lo bañamos, hermano, y declaramos la palabra. Ay, hermano pastor, yo me bauticé cuando yo era chiquito. Mira qué fotos tan lindas tengo. La celebración que me hicieron, hasta de monaguillo me hicieron. No, eso usted no se bautizó, a usted lo bautizaron. ¿Qué es más diferente? Eso no es bautismo. El bautismo es cuando usted cree y se bautiza en las aguas. No que alguien lo bautiza primero y ya cuando está viejote usted cree. No, es primero creer y luego ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Biblia. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Se da cuenta? Y lo digo porque mucha gente dice, yo ya fui bautizado. ¿Cuándo? Cuando era un niño. Sí, pero eso, usted no se bautizó, a usted lo bautizaron. Alguien tomó derecho de algo que le pertenece solo a usted. Reclámele a quien lo hizo y dígale, ¿sabes qué? Yo tengo que bautizarme ahora porque ahora yo creo. No porque tú quieras hacer fiesta y parranda, porque más los bautismos en realidad, hermanos, son parrandas más que realmente confirmación de fe. ¿O no? Ahí está toda la gente, hermano, perdóneme, todos borrachos, todos guainitos. Ya. Ay, vamos a bautizar al niñito, el niñito pobre no sabe ni qué onda. Ya le echamos la agüita al niñito allá y por allá está bautizado el niñito y hermano y los demás. Ahora sí saquen los tequilas y la cerveza y la banda, que eso, hermano, eso es fiesta para los viejos. Eso no es bautismo, eso es parranda, es borrachera. Bautismo es, como por ejemplo el eunuco, que iba camino a Candace de regreso después de haber estado en Jerusalén,
Y lo único que le dieron fue un rollo del profeta Isaías. Iba leyéndolo, no entendía, porque no tenía el Espíritu de Dios que le revelara lo que decía el profeta. Sin embargo, Dios trasladó a Felipe de Samaria al desierto de un momento a otro. Y le dijo, ve y ásiate o acércate, agárrate del carro del alto funcionario de Etiopía en Candace. Y cuando lo ve que está leyendo el libro del profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? A eso me mandó el Señor. ¿Me entiende? Y se subió al carro y le empezó a explicar, hermano, lo que decía la palabra profética. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Eso se llama realmente ese rollo de que, ay, que yo creo y se va a bautizar. Ah, no, es que fíjense que todavía como que no sé, como que, no voy a esperar. Mentira, no ha creído. Es mentira. Es una fe hipócrita. Es como si usted le dijera a su novio, a su novia, a su futuro esposo, esposa, no sé, fíjate, ¿te quieres casar conmigo? No sé, lo estoy pensando. No sé, a ver si me aviento. Mejor no se aviente, aléjese. No, eso no es relación, no lo ama. ¿Qué no entiende? No hay que ser brutos. Cuando algo así se dice, es decir, le está diciendo, no lo quiero, no lo amo, no sé. Voy a ver si tiene este buen testimonio, a ver si me aviento. ¿Sí? Se llaman relaciones de conveniencia, hermano. O la primera pregunta, ¿es usted gringo? ¿Tiene papeles? ¿Es ciudadano o nomás residente? Estaba viendo a ver si arregla. Hermano, son relaciones de conveniencia. No, una persona que ama, lo primero que está convencida es que te quieres casar conmigo. ¡Ah, yes! ¿Verdad? El que no ama la piensa, igual es en Dios. Alguien que le está secando, ¿usted ya creyó? Sí, yo ya creí. ¿Usted se siente que es cristiano? Amén, gloria al Señor, hermano pastor. Bueno, ya se bautizó. Todavía no, porque fíjese que yo no siento. No, usted no tiene que sentir, solo tiene que creer. Eso es todo. Y después que usted crea, bautícese. Si no se bautiza es porque no ha creído. 10 de septiembre, mira, les estoy haciendo promoción a los hermanos. 2 por 1, ¿quién más? Sigamos, hermanos, rapidísimo. Voy a avanzar rápido. 9. Jesús, Cristo en su ministerio vino para traer luz al mundo oscuro. Juan 15:22. Mire, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado o culpa. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Miren, hermanos y amigos que me están escuchando, ustedes también por las redes sociales, con este mensaje que yo les estoy tirando hoy, explicándoles del misterio de Cristo, usted ya chupó faros. No sé si me entiende la expresión. No me entiende, qué bueno, porque eso es para viejitos. O sea, usted sí me entiende, hermana Silvia. La hermana está viejita ya. No está viejita, hermano. Usted me entiende, yo le entiendo. Es que los jóvenes, hermano, es como si le pondríamos a los jóvenes de edad, hermana Silvia, uno de esos de 8-tracks. ¿Se recuerda usted los 8-tracks? Yo los llegué a usar. Para oír música, un cajonzote así lo metía a uno, ya andaba bien contento uno, hermano. Aleluya, bien. Después de eso ya nos tiramos al 8-track y salieron los cassettes, ¿verdad? Y uno bien contento, ahora ya está más reducido el menjurje, ¿no? Y luego de eso los CDs y luego los USB, etcétera. Y ahora YouTube, Pandora. O sea, hermanos, los jóvenes no entienden ni papa del progreso que hemos tenido nosotros los viejos, ¿verdad, hermana? Claro que no sabe lo que es eso, pues. Hermana, que la hermana les explique cuando ya nos bajemos allá. Pero mire, lo que le quiero decir es que ya no tienen excusa. Ya tronaron con este mensaje.
Si usted sale de este lugar y no lleva a Cristo, ¡ja!, y se llega a morir, que todo acabe en lo posible, usted ya escuchó el mensaje. Ya no tiene excusa. Usted que me está viendo por las redes sociales, ya no tiene excusa. Si usted llega a morir, me refiero a usted, si usted no tiene a Cristo, y de repente pierde la oportunidad de la salvación, ya no tiene excusa. A eso es lo que vino el Señor, a traer luz, para alumbrar. Y cuando uno, hermano, es alumbrado, usted se da cuenta que nosotros empezamos a mirar, ¿no?, lo que hay a nosotros. Cuando andábamos en el pecado, ni cuenta nos dábamos de cómo estábamos, ¿verdad, hermanos? Ay, yo estoy bien. Andábamos bien nosotros, según, ¿no? Y de repente viene Cristo y nos damos cuenta y decimos, híjole, estaba mal. Así uno dice. Pero hay gente que vive en tinieblas, estando en luz. Y por eso necesita la luz para que alumbre el pecado. Y Jesús vino a eso. Mis hermanos, les voy a explicar para que la hermana no se comprometa a darles explicaciones, ¿ok? Los faros eran unos cigarros sin filtro, muy fuertes, horripilantes, de los años 50, 60, para que usted se dé una idea, que usaban los viejitos. Mi abuelito los usaba. Y es muy común ese dicho de los faros. ¿Me entiende? Entonces siempre que algo estaba horrible, estaba mal, se usaba ese término. Ya chupó faros. ¿Me explico? Ahora sí. Así es que no me lo malinterprete, por favor, hermanos. Ni le pida ninguna explicación a hermana Silvia. Hermana, usted está libre de eso, ¿ok? Está libre. Vamos al 10, hermanos. Vino el Señor para destruir el diablo y sus obras. Mire, hermano, el ministerio de Cristo, revelando el misterio. ¿A qué vino Jesús? ¿Quién es este que aún los vientos se sujetan ante su autoridad? ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? ¡Ja! Hermano, era el que ellos no podían ver, que usted y yo hemos visto, especialmente los que hemos estado en muchas o en varias liberaciones fuertes. Sabemos que en el nombre de Jesús se sujeta a todo espíritu, todo demonio. O sea, lo que le quiero decir es de que la gente no va a saber, la que no conoce a Cristo, las cosas del reino, porque sus ojos están cerrados al Rey. Pero cuando el Señor se manifiesta y empieza a destruir las obras del diablo en su vida. ¿Se recuerda? Lo empieza a liberar, lo empieza a sacar de la prisión, empieza a romper maldiciones, cadenas, etcétera, y la persona empieza a crecer espiritualmente hablando. Leamos Hebreos 12, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Se oyó? Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, ¿se da cuenta? Con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, vemos cómo el ministerio, hermano, del ungido refleja el misterio de Cristo, que aún no estaba en Isaías encarnado, pero cuando viene el tiempo, en Juan, tomó un cuerpo y se encarnó. Por eso yo bendigo el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, porque me salvó, me liberó, me transformó, y yo he experimentado el poder de este misterio que se ha ido revelando a mi vida paso a paso, y he sido beneficiado de muchísimas cosas del ministerio de Jesús. Espero que usted también, hermanos. Número 11, para dar vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Juan 6:51. Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Juan 6:51. Él dice: yo soy el pan de vida, ¿correcto? ¿Que descendió de dónde? Del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero si hubiera sido es el verdadero pan, le dice Jesús a los israelitas y fariseos, no hubieran muerto. Pero el que beba mi sangre y coma mi carne tendrá vida eterna, dijo el Señor. Muy bien. Todo eso, mire hermano, todo eso no lo entendieron los judíos, los israelitas, ni la mayor parte del mundo de lo que es Cristo. No lo entendieron. Espero que usted lo entienda. Que Jesús vino para darle vida eterna. Y no esté usted ahí diciendo: hermano pastor, disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que yo soy salvo? Pues no sé. Dígame usted que le da testimonio a su espíritu. Hermano pastor, ¿qué piensa usted? ¿Que yo me voy a ir con el Señor o no? No sé. Dígame usted. Si usted no tiene testimonio en su espíritu, yo le puedo dar testimonio de lo que yo siento en mi espíritu. Y de algo yo sí sé, que cuando Él venga, ahora sí, como dice el corito, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. ¿Y la suya? No sé. Usted dígame. ¿Qué le dice su espíritu? Porque la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si no te está dando testimonio, acelérate. Ponte las pilas, no vaya a ser que el Señor aparezca o te mande llamar y pierda la oportunidad de adquirir la vida eterna. ¿Me explico? No sé. Ni de mi esposa puedo dar razón yo. Pues si caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Pues sí. Sí. Usted me puede venir acá muy chulo y con corbata y vestido y pintado. Y yo qué sé qué hace cuando sale de la iglesia. Tendría que vivir con usted un añito tal vez. En un mes no le conozco. En un mes, hermano, se camuflajea fácilmente. Ay, el pastor va a estar en la casa. Comportémonos todos, hermanos. Comportémonos. Mi amor, ¿cómo quiere que le haga el desayunito? 3 huevitos todos. ¿Verdad, hermano? No. Y cuando no está, ¿quién lo ve? Oye, vieja, ya tengo hambrita. Ay, ve a la cocina a ver qué rayos se encuentra. Caray. Y es una de las que canta. Claro que no, aquí en Levantando la Cosecha me refiero. En otras congregaciones, hermano. ¿Sí? Muy bien, número 12. ¿Para qué vino el Señor en su ministerio? Para juzgar. Mire, todo esto está revelando el misterio de Cristo, hermano. Juan 9:39. Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Así que usted no está bien convertido y dice que es cristiano o cristiana, su pecado permanece delante de usted. Es mejor que se defina. Métase con Dios. Usted que está jovencito, que anda ahí medio tangueleque, afírmese, hermano. Usted que ya está mayorcito, mayorcita. Haga unos votos con el Señor. Ya tal vez perdió hasta la presencia, la unción y el camino. Haga nuevos votos con Dios, hermano. Porque Él viene a juzgar. ¿Quién le va a juzgar a usted? El Señor. Ahí tiene adentro un espíritu que le dice a usted: estás mal,
estás bien, échale ganas, pero nadie puede decir si usted está bien o está mal. Cuando podemos decir es cuando lo encontramos en una falta. Y ni aún así podemos nosotros echárnoslo. Tenemos que ver a ver cómo lo restauramos en un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, 1 y 2. Ahí lo puede leer usted. Vamos rápido. 13. Para dar su vida en rescate por muchos. Pongámosle verso. Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿para qué vino Cristo, hermano? Para dar su vida en rescate por muchos. Todo eso manifiesta quién era Cristo en Jesús. En su ministerio podemos ver a Dios nosotros. Cristo Jesús hizo cosas que nunca se hubieran hecho, hermano, si no hubiera estado Dios en él. 14. Para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? A pecadores. Hermanos, por favor, entiéndame que este pasaje no aplica a los cristianos. Todos los cristianos hemos sido limpios de pecado. Si usted quiere vivir en pecado, usted es un pecador consciente. Está hablando de gente que no conoce al Señor. Él vino a llamar. Usted ya se supone que está llamado. Ya está bautizado. Lo que tiene que hacer ahora es ordenar su vida y limpiarse de pecado. ¿Cuánto dicen amén? Porque para eso vino el Señor, ¿no? Para llamar pecadores al arrepentimiento. Nos llamó a nosotros, nos arreglamos, nos restauramos y ahora servimos al Señor. Él sigue llamando, pero ahí está Dios haciendo esta función. Qué lindo es entender, hermano, que Cristo, Dios mismo se manifestó en Jesús. Número 15, para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había, ¿qué dice? Ok, ¿qué era lo que se había perdido? La humanidad, el hombre. Dios iba a empezar a salvar a la casa de Israel para que la casa de Israel predicara a todas las naciones del mundo. Pero yo lo expliqué hoy en la mañana que como Israel no quiso, o el otro día, Dios se volteó con todos nosotros y nos dio el mensaje para ir a predicar. Para que los que se habían perdido ahora crean y sean salvos por medio de Jesús. Mire qué bendición. Hermano, esto devela el misterio que estaba escondido desde los siglos pasados. Los hombres aún naturales no han logrado entender lo que usted entiende, lo que usted ve. No trate de convencerlos, enseñe, predique la palabra. No se meta en debates, hermanos, como Pablo dijo, palabrería sin sentido. Pleitos y contiendas o debates sin sentido, no tiene sentido. Explicarle a una persona que no quiere aprender, explíquele al que tiene hambre de saber como Zaqueo. Dedíquele el tiempo a esa persona. Alguien que no quiere, ¿para qué? Déjelo. Si quiere morir en su pecado, pues es decisión de él o de ella. 16, ya voy terminando, para servir. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, ¿verdad? Sino para servir y para dar su vida. Ya lo leímos anteriormente, pero ahí está. 17, para revelar el misterio oculto por los siglos. Colosenses 1, 26, 27. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Cristo vino en Jesús, Isaías 61, para revelar el misterio que estuvo oculto. Pero hermanos, durante su ministerio vemos la manifestación de lo que no podían hacer otros que no fuera Dios mismo. Y eso es lo que vemos hoy. ¿Sabe por qué me siento contento y por qué debato mucho con otros y aclaro que los cristianos tenemos la razón? Ahora sí, sin debatir, porque somos cristianos, no seguimos a nadie más. Seguimos al Cristo que fue levantado, al Mesías, que fue levantado en la cruz del Calvario. Nuestra seguridad es que no seguimos a nadie más. Seguimos al Mesías, al Cristo, al Jesús, que se levantó entre los muertos, hermano, y que vino escondido el Cristo, el Verbo, que era Dios mismo, como Jesús, a salvar. Emanuel,
Dios con nosotros, Cristo Dios, en un cuerpo que se llamaba Jesús, que venía a entregarse tiempo después en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que creyera en Él y tuviera vida eterna, porque su nombre honraba la misión que traía: Salvador. Yeshua, Salvador, salvación, es lo que significa. Entonces hay que entender que la iglesia cristiana tiene un mensaje que hay que compartir con el mundo, que no debemos de ocultarlo a nadie. Hay que explicarles de Cristo. No lo van a ver. Hay que orar por ellos, hay que predicarles, hay que hablarles del plan de salvación y luego de los beneficios que le acabo de hablar yo ahorita, donde Dios se va a revelar en misterio. Yo termino con esto, rapidísimo, el 18, uno más, para entregarnos la esperanza de la eternidad. Ahí está. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice? Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis, y sabéis a dónde voy y sabes el camino. Hablando Jesús, ¿verdad? Ahora sí termino, hermanos. Ya vamos terminando, deme 5 minutos. Para entender el misterio de Cristo tienes que ver a Cristo, y esto solo viene por revelación. ¿Dónde lo vas a ver? Escondido en Jesús, hermano. No sé si se me dio a entender. Quiero que me entiendan, le quiero repasar. Isaías capítulo 9 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Correcto? Lucas capítulo 1, cuando viene el momento del alumbramiento, usted se va a dar cuenta que el ángel le dice a María: bienaventurada eres mujer entre todas las mujeres, llena de gracia, le dice. Y la mujer se turbó, dice: ¿qué salutación o saludos es este? Y el ángel le dice: he aquí que vas a quedar embarazada, vas a concebir. Y la mujer le dice: ¿pero cómo va a hacer eso si no he conocido varón? Es que cosa que se debate mucho hoy en día por los judaizantes, hermano. Pero María le dice, el ángel le dice, perdón: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Por eso lo que va a salir de ti va a ser algo que viene de Dios mismo. Y entonces le dice: y le pondrás por nombre Yeshua. ¿Sabe por qué? Porque Manuel se estaba cumpliendo en Lucas, que dentro de ese cuerpo, Yeshua, el Cordero de Dios, que Juan presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz no murió Dios, murió el cuerpo que usó. A Dios no lo pueden matar, me explico. Tengo poder para tomar mi vida y tengo poder para volverla a dar si yo quiero, dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se puede matar. Ay, mataron a Dios en la cruz. No mataron a nadie en la cruz. Ahí se ofreció a sí mismo Jesús, el Cristo, por amor a que nosotros fuéramos salvados. Ahora nos toca reconocer lo que estaba escondido en Jesús, hermano, que era Dios mismo. Así es que veamos Mateo capítulo 16, verso 17, hermanos. Por favor, ahí. Y Gálatas 1:16, y ya casi voy terminando. Dije 5 minutos, ya voy, me faltan 3. En mi tiempo, ¿verdad? En mi reloj. Ahí está. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ¿quién? ¿Sino quién? ¿Qué fue lo que le reveló? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todo el mundo se miraba. ¿Quién será? Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o del Dios vivo. ¿Verdad? Pero anteriormente los discípulos dijeron: Señor, nos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y entonces Jesús le pregunta directamente: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? O sea, lo que está preguntando es: amada iglesia de Cristo, ¿quién soy yo? No yo, sino Cristo. Le está preguntando: ¿quién dicen los hombres? No me importa. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
Y entonces Pedro se levantó del discipulado y le dice: Señor, tú eres el Cristo. Oiga lo que le dice: el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y fue cuando Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces eso solamente viene por revelación. Si usted entiende quién es Cristo, hermano, usted tiene una gran revelación que no cualquiera tiene. Usted fue llamado a ser parte de este glorioso evangelio de luz. Gálatas, ¿qué dice? 1:16, ahí hablando Pablo, revelar. Dame el 15, por favor. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. ¿Qué tuvo a bien? Adelante. Revelar a su Hijo. ¿A quién? A Cristo. En mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, etcétera, etcétera. Revelar a su Hijo. Eso se llama revelación de quién es Cristo. Y el Espíritu te va a dar testimonio de lo que tú tienes, hermano. Nadie te lo puede quitar lo que Dios te ha puesto en tu espíritu. Su ministerio nos lleva a conocer todas las cosas que se ocultaron desde generaciones pasadas. Efesios 3:1, hermanos, 5:8 y 3:10, 12, por favor, rapidísimo. Y usted va a mirar ahí y yo termino. ¿Lo tiene? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. ¿Qué más? Estás leyendo 3:1, ¿verdad? Al 5. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. ¿Qué más? Que por revelación me fue dada a conocer, ¿qué dice? El misterio tal como antes os escribí brevemente. ¿Qué más? En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de quién. De lo que acabamos de hablar. Que vino el Señor a hacer todo eso. Hermano, eso no lo conocía la humanidad. Usted y yo ya nos acostumbramos a verlo, pero muchos no saben nada de esto. Ellos no entienden de lo que Dios vino a hacer. ¿Y qué más, hermano? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien, vete al 8, por favor. A saber que los gentiles son coherederos, como dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué más? El 9, hermano. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ya no es misterio. Misterio es para el que no tiene a Cristo y que no es salvo, pero para el salvo no tiene que ser misterio. No es misterio para mí que el Señor vino a anunciar las buenas nuevas, la buena noticia que es el Evangelio, que vino a sanar el quebrantado de corazón, a dar libertad a los cautivos, a abrir la puerta de los presos, a dar vista a los ciegos. Para mí no es misterio. A perdonarme, a darme vida eterna, no es misterio. Eso a mí ya me quedó claro. Es misterio para alguien que no tiene ojos abiertos, hermanos. Vamos rapidísimo al 3, 10, 12 para ir terminando. Híjole, hombre, hermano, el tiempo corre muy rápido. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué más? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Muy bien, hermanos. Otro pasaje más y nos vamos, ¿verdad? 1 Pedro 1:12 y Efesios 1:10 y ya nos vamos. Les digo que no terminamos, ¿verdad? Dice: a ellos se les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Está hablando de los antiguos. Ahora nos toca a nosotros. Sino a vosotros en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, hermanos. Nosotros las estamos viendo. Yo estoy hablando del que cree verdaderamente en Cristo, la está viendo. Efesios 1:10.
Con miras, que dice, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿En quién? En Él. Creamos en el ministerio de Jesús, porque ahí vamos a ver a Cristo revelado. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Aleluya. ¿Cuántos entendemos, hermanos? ¿No le da gloria a Dios por eso? Una bendición. Nadie nos tiene que convencer de nada, el Espíritu nos va a convencer. Nadie nos tiene que juzgar si somos o no somos. El Espíritu te va a dar testimonio. Nadie, hermano, absolutamente nadie te va a poder juzgar, porque la misma palabra te va a juzgar a ti. Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Desde el estado de Washington, te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316. Contamos con material bíblico para iglesias, enfocado en crecimiento espiritual.